Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en Fe Católica Viva, ahora desde Telemundo, nuestra nueva casa. Gracias por estar con nosotros en este domingo por la mañana. Les agradecemos mucho. Normalmente no hago referencia al día en el que estamos porque este programa es grabado. Sin embargo, vale la pena decirles gracias por sintonizarnos el día de hoy. En el estudio me acompaña Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver. Gracias, Monseñor, por estar aquí. Gracias, Luis. Gracias a todos ustedes por estar acompañándonos en este programa. Gracias. Monseñor, hoy queremos hablar de la iglesia. A veces decimos la iglesia y nos referimos al lugar en el cual nos congregamos, en el cual nos reunimos, el templo al cual vamos, decimos que es la iglesia. Sin embargo, ¿qué es la iglesia, Monseñor? Bueno, claro, cabe la confusión que muchas veces tenemos de identificar la iglesia con el templo, pero nosotros sabemos por el catecismo que la iglesia somos los bautizados, los que profesamos una fe, una misma fe. Entonces somos los congregados por medio de esa fe. Entonces esa verdaderamente la iglesia, las personas, no es tanto el templo, el edificio, sino es, San Pablo lo llamaba el templo vivo, es decir, las piedras vivas, son las personas las que componen la iglesia. ¿Y somos iglesia cuando estamos en el templo, nada más, o siempre? No, claro que no. Es algo que tal vez cometemos el error frecuentemente, que nosotros somos iglesia en forma permanente, es decir, hemos sido transformados ontológicamente en el momento del bautismo, es decir, es algo que ya forma parte de nuestro ser. Cuando nosotros recibimos el bautismo, somos adoptados como hijos de Dios, se nos da el sello del bautismo, pertenecemos a una iglesia para no poder abandonarla. Es decir, el sello del bautismo es indeleble, es decir, no se puede quitar, no se puede borrar, no importa si uno dice yo ya no pertenezco, o no importa si dice ahorita no estoy en el templo, como cuando vamos a misa los domingos, estoy en el templo, entonces en la iglesia, estoy fuera del templo, entonces hago lo que quiero. No, siempre somos iglesia y no vamos a dejar de serlo. Cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra fundaré mi iglesia, ¿cuál era su plan? ¿Cuál es el plan de Dios con esto que llamamos iglesia? Jesús tenía un plan maravilloso. Primero que nada, el plan de Dios es la salvación del hombre. Un momento importante de la salvación del hombre es la venida de Jesucristo. Jesucristo realiza la salvación. Pero, ¿cómo extender esa salvación a lo largo de todas las generaciones? O sea, la salvación no era nada más para esos momentos o para ese periodo de Jesús, sino tenía que ser extensiva esa salvación a través de todas las generaciones. Por eso funda su iglesia, una iglesia con ciertas características, una iglesia que no es nada más una institución, sino es algo mucho más humano combinado con lo divino. La iglesia entonces es un grupo de personas que nos llamamos, usted se refería al bautismo, hijos de Dios, como personas que formamos parte de una familia, usando la imagen y la simbología de una familia natural donde papá, mamá tienen hijos y son parte de la misma familia. Claro, la iglesia tiene, el modelo que tenía Jesús para su iglesia, tiene que ser una iglesia que va a trabajar por la salvación, que va a difundir la salvación. Pero el modelo que tenía Jesús para su iglesia es la familia. De hecho, es el ambiente natural en el que se desenvuelve el ser humano. También debe de ser el ambiente natural en el que se desenvuelve el cristiano católico. Entonces, el modelo es una familia. Por eso es que Jesús nos descubre a Dios como nuestro Padre, y Jesús, a través del bautismo que trae Él, nos hace hijos adoptivos de Dios. Por lo tanto, ahí está el modelo de iglesia que Él tenía. Un Padre y todos somos hijos. Por lo tanto, somos una familia. Casi todas las palabras que usamos en la fe y en la doctrina católica tienen algún significado en el griego o en el latín. Esta palabra iglesia, y a veces el significado nos ayuda a entender mejor de qué se trata. Esta palabra iglesia, ¿qué significado tiene? Bueno, la palabra griega del que nosotros tomamos en español iglesia es eclesia. Eclesia significa asamblea.
reunión de personas, Y por eso es que acertadamente decíamos desde el inicio que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos las personas, los bautizados, los hijos de Dios, los que profesamos una misma fe. ¿Es la iglesia o la iglesia ha estado en el plan de Dios desde siempre o fue algo, es decir, desde el Antiguo Testamento ya vemos ese elemento de iglesia o es algo que inicia con Jesucristo? ¿Cómo es esto? Desde el momento de la creación nosotros sabemos perfectamente que Dios nos creó como seres comunitarios, no seres individuales o egoístas, sino siempre en el sentido de una relación. Por eso creó hombre y mujer. Y no solo hombre y mujer, sino ese hombre y mujer, una relación entre ellos y una relación con Dios. Entonces, da la orden, creced y multiplicaos, como en el antiguo español, ¿no? De que crezcan y multiplíquense. Entonces, allí está la dimensión comunitaria desde el momento de la creación. Si nosotros vemos el plan de salvación de Dios, entonces encontraremos también que para Dios ese plan de salvación iba a ser a través de un elemento comunitario. Porque Dios, si bien escoge a Abraham, pero lo escoge para ser padre de todos los pueblos, para que sea de él salga un pueblo. Y ese pueblo, de ahí va a nacer el Salvador, el Mesías. Por lo tanto, de alguna forma tiene ese sentido comunitario de personas. Aunque no aparece la palabra iglesia en el Antiguo Testamento, sí está la idea de comunión de personas. Tenemos entonces, o podemos decir que la iglesia está en el plan eterno de Dios para sus hijos, pero que en realidad nace como iglesia cristiana en Cristo desde Jesucristo. ¿Es eso correcto? Exacto. O sea, la idea de iglesia de Jesucristo es extender la salvación que Él ha operado. Y esa salvación debe ser extensiva conforme a la misma naturaleza de la persona. O sea, la naturaleza de la persona es una naturaleza social, comunitaria, convivencial, no es aislada, egoísta, individual. Entonces, lógicamente, Jesús, en coherencia con toda la obra de salvación del Padre, instituye la iglesia en ese sentido comunitario, pero repetimos, le damos ese toque especial de similitud con una familia, que lo hace cálido. Celebramos apenas la Pascua, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesús. En la cruz del costado de Jesús brota sangre y agua. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Me lo contesta después de esta pausa. Así que no le cambien, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Somos la Iglesia Católica, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita católicosregresen.org hoy mismo. Me di cuenta que estoy embarazada. Me preocupaba mucho la reacción de mi familia. No me podía dar el lujo de ser madre. Tenía tanto miedo. Si estás preocupada por un embarazo inesperado, te podemos ayudar. Llámanos y te diremos dónde está el centro de ayuda para mujeres más cercano. Allí te ayudarán de manera gratis y confidencial. Si crees que estás embarazada, llámanos o escríbanos por correo electrónico. Hola hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros en este su programa Fe Católica Viva, conversando sobre la iglesia, el pueblo de Dios, todos nosotros, con Monseñor Jorge de los Santos, quien me da mucho gusto tener aquí en el estudio. Gracias, Monseñor, de nueva cuenta. Gracias de nuevo, pues continuamos con nuestro programa. Monseñor, le cerraba el segmento anterior diciendo que cuando en la pasión, en la muerte de Jesucristo, en la cruz, cuando le clavan la lanza en su costado, brota de la lanza, dice el Evangelio, sangre y agua. ¿Tiene eso algo que ver con lo que llamamos iglesia? Sí, o sea,
En la Sagrada Escritura encontraremos muchas referencias simbólicas a este respecto. Cabe mencionar que la iglesia, así como tal, nace en el día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo. Pero encontramos un símbolo del fundamento de la iglesia en este costado traspasado por la lanza en la cruz de Jesús, en el que sale, según los evangelios, sangre y agua. ¿Qué es lo que nos quieren decir estos? El agua que representa el bautismo, la sangre que representa la Eucaristía. Entonces, el fundamento de la iglesia está allí, en el bautismo en el que profesamos una fe, en el que se nos da la fe y que también tenemos la responsabilidad de acrecentarla. No solamente la recibimos y ya la guardamos, sino se acrecienta, se vive, se practica. Eso es lo que representa el bautismo. O sea, de hecho, al bautismo se le llama el sacramento de la fe. Ahí lo recibimos y el símbolo es el agua. La sangre es el símbolo de la Eucaristía. La Eucaristía en el que se consagra el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, que viene a ser la presencia permanente, real y total de Jesucristo acompañando a su iglesia. Una pregunta curiosa quizá, Monseñor. Yo me he dado cuenta que en la misa, hablando de la Eucaristía, cuando el sacerdote está preparando la mesa del altar o el diácono, bueno, ese sacerdote quien lo hace, cuando pone el vino en el cáliz, echa un poco de agua. ¿Tiene eso algo que ver con lo que usted nos decía? Bueno, es otra realidad teológica bien profunda. O sea, lo saqué del tema. Claro, no, porque decíamos, la Eucaristía es fundamento de la iglesia. ¿Y qué es lo que, o sea, en la iglesia, qué es lo que sucede? Es una transformación total. De hecho, cuando se pone esas gotas de agua en el vino, el sacerdote pronuncia una oración que dice secreta, es decir, el pueblo no la oye, pero el sacerdote en ese momento es un simbolismo muy profundo de esta agua con el vino. Al poner el agua, dice el sacerdote, el agua unida al vino sea el signo de nuestra unión con aquel que ha querido asumir la naturaleza humana. Es decir, dice, esta agua que ponemos en este sacramento que es fundamento de la iglesia, nosotros absorbemos o recibimos por comunicación, por participación, la naturaleza divina de aquel que ha querido asumir nuestra naturaleza humana. De hecho, el agua y el vino se mezclan, que ya no los puedes separar más. No los separas. Incluso el agua toma el color, el sabor, el aroma, la textura, todas las características del vino. En ese sentido, el agua somos nosotros, el vino Exacto. es Jesucristo. Dice, Jesucristo nos comunica todas sus características. Parece pesado, pero es verdad, es una verdad teológica. Jesucristo en ese momento nos diviniza, es decir, nos comunica sus características divinas. Somos divinos no por naturaleza, sino por participación. Así como el agua recibe todas las características del vino, o sea, el agua toma el color, el sabor, la textura, la consistencia, todo del vino. Así nosotros en ese momento tomamos todo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos lo está comunicando. Ya definimos qué es la iglesia. Todos nosotros que hemos sido bautizados con agua, que nos unimos y nos hacemos uno con aquel que derramó su sangre por nosotros. Esos son la iglesia. Sí, y es algo maravilloso. Podemos incluso completar esta definición de la iglesia. Ojalá que la asimiláramos así. La iglesia es el conjunto de personas, o sea, la asamblea de personas que han sido divinizados por Jesucristo, que Él comunica esa divinización. De hecho, los grandes místicos como incluyendo al mismo San Juan de la Cruz, al maestro Eckhart, dicen que nosotros nos transformamos en Dios. No sé si ustedes sepan, pero aquí Monseñor Jorge de los Santos, su especialidad teológica es la liturgia, precisamente, egresado del San Anselmo en Roma. Sí. ¿Correcto?
Por eso es que le hablo de liturgia y él se emociona todavía más. Si la Eucaristía es fuente y cumbre, dice la doctrina de la Iglesia, de la Iglesia, pues, ¿qué pasa los domingos cuando nos reunimos como pueblo de Dios, que somos la Iglesia, para celebrar la Eucaristía? Como iglesia, como personas de fe, como familia de Dios, como personas que se aman, que se aceptan, que se quieren, que forman una unidad, así como la iglesia es una, como la familia es una, a pesar de que los hijos son diferentes, a los papás y los hijos entre ellos son diferentes, pero forman por el amor una sola familia. Así también la iglesia, a pesar de que somos muchos y muy diferentes, formamos una sola iglesia, una sola familia. Sucede que nosotros nos vamos a la celebración de la Eucaristía, dice, es el culmen, que quiere decir que es nuestro caminar como miembros vivos de la iglesia, como familia de Dios. Ese caminar, hay un punto máximo que es la celebración de la Eucaristía. Para eso vamos a la Eucaristía dominical. Como iglesia traemos nuestra vida que hemos realizado durante la semana y tiene su punto máximo en expresión de vida cristiana en la celebración de la Eucaristía. Y al mismo tiempo esa Eucaristía me alimenta, me da fuerza para vivir esa vida después de que salgo, lo que tú decías. No es nada más, no somos iglesia cuando estamos ahí en el templo o cuando vamos a misa, es toda una vida. Me queda medio minuto y la pregunta que quiero hacerle va a requerir más tiempo, así que le hago otra pregunta curiosa quizá. Yo me he fijado que durante la misa, ahora que habló usted de ciertas palabras que el sacerdote dice en silencio para sí mismo, hay otras palabras que el sacerdote dice durante la misa. A veces uno lo escucha murmurar algo que no entiende qué es. ¿Me puede decir algún otro momento donde el sacerdote dice algo así o hace una oración? Bueno, hay un momento en el que se lava las manos. Ya ven que después del ofertorio el sacerdote le lavan las manos y también dice una oración secreta. ¿Por qué? Porque en este sentido, pues el sacerdote también es humano y dice, lávame de todos mis pecados y límpiame de mis delitos. Secreta no porque no se puede saber, secreta porque la dice él solo. Sí, porque la dice no es audible por la gente. Muy bien. No le cambien, nos falta un segmento más en Fe Católica Viva. Regresamos en un momento. El Instituto Pastoral San Juan Diego te ofrece cursos para el crecimiento y conocimiento de tu fe católica. Entre otros te ofrecemos Fundamentos de Vida Cristiana, Certificación de Agentes de Pastoral, Licenciatura en Ciencias Religiosas a través de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Ven y descubre la belleza de tu fe. Aprende más sobre sacramentos, mandamientos, liturgia, Sagrada Escritura, historia de la Iglesia, oración y mucho más. Para mayor información, comunícate con Alfonso Lara, director de Formación y Catequesis, al 303-295-9470, extensión 111. Te esperamos, las inscripciones están abiertas todo el año. Un mensaje a mi hija que se casa. Querida mía, quiero que recibas de papá y mamá mucho amor y apoyo. Yo también me casé a tu edad y mi madre no se cansaba de darme consejos. Entonces no les di mucha importancia, pero fueron muy valiosos para mí. Me enseñaron que los valores no pasan de moda, la comprensión nunca se arruga y el respeto no tiene edad. Que seas muy feliz. ¿Qué harás hoy por tu matrimonio? Un mensaje de la Campaña Católica para la Comunicación y portumatrimonio.org. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre la Iglesia. Monseñor, le dije antes que tenía una pregunta que la respuesta iba a ser un poco más larga, yo creo. Mucha gente hoy en día dice que no hace falta la Iglesia para creer y para seguir a Jesucristo. Que puedo aceptar a Jesucristo en mi vida y a mi corazón aunque no sea parte de la Iglesia, aunque no me congregue con otros hermanos, porque lo llevo en mí, porque lo puedo vivir yo solo. En pocas palabras, Cristo sí, Iglesia no. ¿Qué opinas sobre eso? O sea, es una contradicción intrínseca, porque recordemos cómo Cristo mismo se identifica
que Él es la iglesia. Entonces la iglesia no tiene ningún sentido si no la identificamos con el ser de Cristo. Es decir, yo siempre hago referencia al momento de cuando la conversión de San Pablo, ¿no? Que San Pablo andaba persiguiendo a los cristianos y en el camino de Siria, Jesús se le aparece, lo tumba del caballo y le pregunta, le reclama, Pablo, ¿por qué me persigues? O sea, Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, pero dice Cristo, ¿por qué me persigues? Es decir, yo soy la iglesia, yo soy los cristianos, ellos son mi cuerpo. O sea, la base de esto es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No podemos separarla de Cristo mismo. Entonces, aquellos que dicen, iglesia sí, Cristo no, o digo más bien, Cristo sí, la iglesia no, o sea, es una absoluta contradicción. Es como decir, Luis Soto, te acepto, pero te rechazo. Pues es que, es la misma persona, ¿verdad? Pues señor, ¿la iglesia es una o son muchas? Porque yo cuando manejo por las calles yo veo Iglesia Reina de la Paz, Iglesia Católica Reina de la Paz, Iglesia Comunidad Siervo de Dios, Iglesia esto. ¿Es una sola o son muchas? La iglesia es una. ¿Por qué? Porque Cristo fundó una sola iglesia, y la fundó sobre la roca de Pedro. Entonces, el que de aquí, de esta iglesia, se hayan derivado otras, que muchas veces, y con todo respeto, ni siquiera son iglesias, entonces son separaciones de la iglesia, pero la iglesia es una. A una una es la que ha fundado Jesucristo, a una es la que se le dio el Espíritu Santo, una es la que congrega al pueblo de Dios, porque no decimos que Dios tiene muchos pueblos, Dios tiene un solo pueblo y esa es la iglesia. Sin embargo, en la iglesia, como quizá en una familia, hay personas con funciones distintas. Usted como sacerdote tiene unas funciones específicas de su propio ministerio. Yo como laico, un obispo como obispo, el cardenal como cardenal, el papa como papa. En esta misma iglesia, aunque somos pueblo de Dios, ¿hay diferencias? No diferencias, sino como tú mencionabas, más bien diferentes funciones o diferentes ministerios. ¿Por qué? Porque acertadamente San Pablo comparaba la iglesia con el cuerpo. Dice, si bien la mano forma parte del cuerpo, tiene una función muy diferente a la que tiene el pie, y sin embargo los dos forman parte de un solo cuerpo. El ojo forma parte del mismo cuerpo que el del oído, y sin embargo tienen funciones completamente diferentes a pesar de formar parte del mismo cuerpo. Así las diferentes funciones que nosotros tenemos en la iglesia, a pesar de tener diferentes ministerios, formamos una sola iglesia. Y no solo la máxima distinción entre clero y laicos, sino ya la infinidad de ministerios que hay en medio de la iglesia, ¿verdad? Entre los mismos laicos hay un montón de funciones que realizar, así como el cuerpo. No es nada más dos órganos, sino tiene un montón de funciones que realizar este cuerpo. Si yo soy miembro de esta iglesia y soy parte de esta iglesia, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? Primero que nada, el primer paso es tener la conciencia, el concepto correcto de lo que es la iglesia. La iglesia es la familia de Dios. Y como familia, entonces debemos de transportar el concepto que tenemos de familia, lo debemos de transportar a nuestra iglesia. Es decir, en una familia no se concibe una familia donde las personas se rechacen. Es decir, las personas se aman. Entonces, si nos amamos en la familia de Dios, con mayor razón. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, nos amamos nos amamos los unos a los otros. En una familia, los diferentes miembros se ayudan los unos a los otros. En la iglesia también debemos de hacer exacto lo mismo. ¿Por qué? Porque somos familia de Dios. En una familia se acepta el uno al otro, así como es. A veces habrá broncas, sí es cierto, formamos parte de esta naturaleza humana donde hay problemas, pero en una familia se solucionan los problemas. Lo mismo sucede en nuestra iglesia, hay tantas diferencias y podemos tener incluso choques,
pero esos choques se deben de arreglar. ¿Por qué? Porque somos una familia. Entonces, una familia que se ama, una familia que forma comunidad, una familia que van caminando juntos. Esa es la familia de Dios, esa es la iglesia. Monseñor, y como iglesia, como familia, casi todas las familias tienen reglas que siguen, ¿no? Y en cada casa hay ciertas reglas y funciones de cada uno y todo eso. ¿Hay alguna ley, alguna regla, alguna norma para el convivir de esta iglesia? Bueno, eso sí es un tema muy largo. Solamente mencionamos las dos reglas máximas en las que Jesucristo quiso resumir todo el actuar del cristiano. Las leyes del amor. Ama a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo, que después Jesús modifica en un mandamiento nuevo. Dice, ya no ames a tu prójimo como a ti mismo, ahora debes de amarlo como yo te amo a ti. Entonces, esas son las reglas fundamentales de la iglesia, y verdaderamente, cuando tenemos diferencias, cuando no nos aceptamos los unos a los otros, o sea, no nos estamos amando, entonces estamos rompiendo la regla del mismo Jesús. Con esto no quiere decir que estamos fuera de la iglesia, no, sino que simplemente no estamos haciendo lo que el Señor quiere. Así como en una familia, a veces hay pues pleitos, y no porque se peleen ya van a dejar de pertenecer a la familia, pero lógicamente una mamá lo que quisiera es que sus hijos estuvieran unidos, y entonces al tener esos choques vamos en contra de la voluntad de la mamá. Para cerrar, Monseñor, ¿para qué existe esta iglesia? ¿Por qué existe esta iglesia? ¿Por qué Cristo fundó una iglesia? ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Primero objetivo principal, hacer extensiva esa obra salvadora de Jesús. O sea, la obra que Jesús realizó se hace extensiva. ¿Cómo se hace extensiva? A través de nuevos discípulos. O sea, la función de la iglesia es hacer nuevos discípulos para que esos discípulos lleven a los demás esa obra de salvación. Lógicamente, pues también, aunque ya se nos acabó el tiempo, hay muchas cosas que podemos decir, pero pues básicamente es eso. Gracias, Monseñor, por estar aquí, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Esto es Fe Católica Viva.